mismo sentido, entendiendo sentido como esa intención comunicativa, pero que también funcione con la misma estructura gramatical. Si es un adjetivo, que funcione adjetivando a los mismos sustantivos. Si es un verbo, que quienes realicen la acción sean las mismas personas que aparecen en el texto, y así sucesivamente. ¿Ya? Esos son los dos pasos entonces, y cuando no haya explicación semántica, la idea es que ustedes sean capaces de brindar esa explicación. Es decir, de justificar por qué eligieron esa palabra y cómo se relaciona esa palabra con el contexto del texto que estamos leyendo. ¿Ok? ¿Hay dudas? No, claro. Hoy día en la mañana les envié el PDF del material, aunque igual lo pueden descargar desde Full Ejercicios. Pero como me gusta regalonearlos, se los mandé por correo en la mañana, así que todos lo deberían tener. Y vamos a ir trabajando por texto. Yo les voy a dar unos 3 o 4 minutos por texto, dependiendo de la extensión. Y luego 1 minuto por pregunta. ¿Ya? Al final de cada texto vamos a revisar y les voy a dar las claves y vemos si hay dudas o preguntas. ¿Ok? Perfecto. Si hay dudas, obviamente me escriben en el chat o activan el audio simplemente. Lo que no voy a responder es la pregunta, profesora, ¿qué significa esta palabra? Porque no es la idea, ¿ya? Tampoco estén con el diccionario, no es la idea todavía. Vamos entonces a trabajar. Vamos a partir con unos 6 minutos para responder las 4 primeras preguntas del texto 1.
Un minuto más, jóvenes, revisamos. Perfecto, jóvenes. Vamos con las preguntas entonces. ¿Alcanzamos todos a terminar? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Pregunta 1, alternativa B, barco. 2, E. 3, casa. Y 4, E. ¿Dónde hubo errores o no hubo errores? Tuve un error en la 2, profe. ¿Ya? Yo en la 4. Casa. Vamos con la 2. Encarnados no está mencionado en el sentido de metáfora. ¿Ya? No es esa la idea que se intenta expresar. El texto dice:
Los valores del bien y del mal estaban encarnados por los personajes que emergían de la propia fantasía popular. Si bien se entiende que el cuento en general y el mensaje del emisor habla de que el cuento funciona como símbolo, en este párrafo específico y en esta línea específica se da cuenta más bien de que los personajes son representaciones del bien y del mal, no que en su actuar son metáforas del bien y del mal. La idea de metaforizaban los valores es algo que no aparece en el contexto del texto. ¿Ya? Profesora, consulta, la primera era barco, ¿verdad? Sí. Ya. Me preguntaron por la 4 también. Producto. Acá hay, si solo nos fijamos en las alternativas, hay varias que tienen el mismo sentido, ¿no es cierto? Creación, obra. Efecto apunta a otra cosa, ¿no es cierto? Apunta a una consecuencia, así que yo la descartaría. Pero el resto se mantienen en el mismo campo semántico, por lo tanto, hay que sí o sí decidirse a partir de las explicaciones semánticas. El texto dice, está hablando de los cuentos y dice, son producto de la imaginación del hombre primitivo. Entonces las opciones dicen, fueron concebidos dentro de la imaginación. El contenido es la representación de la imaginación y acá la explicación semántica no calza con lo expresado en el texto. No se habla del contenido, sino que del cuento en su globalidad. La descarto entonces. La C también ya la descarté. Y la D dice, los cuentos fueron el descubrimiento de la imaginación. Y acá tampoco esto tiene sentido porque obviamente la imaginación no puede descubrir algo, sino que lo crea. ¿Ya? Por eso la correcta es la E. Pero entiendo si se equivocaron y marcaron la A. Que es como la misma idea, ¿no es cierto? Salvo que la explicación semántica no tiene tampoco conexión con lo dicho en el texto. Siempre tienen que calzar las tres cosas, recuérdenlo. ¿Hay más dudas? ¿Comentarios? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, si la palabra no calza, pero sí la explicación también estaría malo. Ahí tendría que entrar a ver las otras alternativas, ¿ya? Lo ideal es que calcen las tres, pero podemos confundirnos, quizás estar entre la duda, porque en una calza la implicación, pero no calza la palabra, y si no tengo ninguna otra alternativa que me haga sentido, probablemente esa sea la correcta, ¿ya? Recuerden que siempre estamos trabajando con la idea de sentido. Y eso es algo natural que hacemos cotidianamente, encontrarle sentido a las cosas, que mantengan una lógica, una coherencia y que apunten a la misma intención que tiene el emisor. ¿Ya? Vamos entonces con el segundo texto. Acá son solo 3 palabras. El texto es un poquito más largo, pero igual les voy a dar entre 7 minutitos, 7, 8, ¿ya? Comenzamos entonces con la lectura.
No, dígalo tú, pues.
Perfecto, jóvenes, terminamos con la lectura y la resolución de preguntas. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vamos entonces a revisar las alternativas. Atentos al chat también, que por ahí las voy a escribir. 5A, 6 dedo, 7 barco y 8 C. Acá tenemos por primera vez una pregunta sin explicación semántica con el modelo antiguo de pregunta tipo prueba, la 5. Quiero que veamos en este caso, ¿conocían todas las alternativas y la pregunta destacada? ¿No? No. ¿Y cómo les fue? Mal. Bien. Mal. Ya. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué hacemos cuando no conocemos los significados de las palabras de todas las alternativas y quizá dudamos y decimos, pucha, quizás estoy eligiendo una, pero es porque no sé el significado de la otra, que es la correcta, ¿ya? Recurrir a trabajo de raíces lexemáticas, de raíces lingüísticas, en este caso son todos adjetivos: ávidos, ansiosos, codiciosos, voraces. Por lo tanto, los adjetivos se construyen a partir de un sustantivo: ansiedad, codicia, voracidad, saciabilidad, exigencia. Y quizás esas palabras sí las conocemos, o es mucho más fácil que las podamos conectar con algún sentido o significado en un uso previo, ¿ya? Los lectores ávidos de novelas policiales, entonces, tienen el sentido de ser ansiosos, no en el sentido de que sufran algún trastorno psicológico en relación con la ansiedad, sino que en las ganas de adquirir rápidamente la información del texto, ¿ya? La legión de sus ávidos lectores, entonces, la idea de alguien que quiere mucho algo con rapidez. Por eso, ansiosos es la alternativa correcta. Descarto acá algunas alternativas mediante este recurso de las raíces y de las familias léxicas. No son codiciosos, no es que quieran algo material, exigentes tampoco, ¿ya? Y quizá me podría haber confundido con voraces, porque voraces igual tiene el sentido de alguien que acapara o que quiere mucho algo rápido, ¿ya? Pero ansioso se relaciona más con esta idea de psicología de los lectores, de cómo son psicológicamente y no simplemente de qué comportamiento tienen. ¿Se entiende? Sí. ¿Profe? ¿Sí? Pero si no conozco la palabra, ¿cómo en el texto puedo deducir el significado de la palabra? ¿Con qué pista de texto? A ver, a través del contexto. El texto en general lo que hace es contarnos cómo actúa el lector de este tipo de novelas. Eso hace. En general, todo el texto nos cuenta que los lectores necesitan información, que necesitan saber el enigma, que se obsesionan, que se vuelven adictos al enigma de la novela policial. Entonces, si comprendimos eso, y en las primeras líneas nos dicen ávidos lectores de todas partes del mundo, ya sé más o menos cuál, según el emisor, es la característica y la forma de actuar y de ser de los lectores de este tipo de novelas. ¿Ya? Entonces, en este caso, si no conocíamos el sentido de esa palabra específica, con la lectura total del texto sí podíamos extraer algunas características del sujeto que se nos está describiendo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces siempre va a haber información a la que recurrir. El tema es que hay que organizarla bien, entenderla bien y finalmente ya en el último caso se tiran a la piscina con alguna opción nomás, pero siempre tomando en cuenta también este trabajo lexemático que nos esté
¿sí entienden el sentido de los lexemas con los que está formada la palabra? El origen, la raíz de la palabra. Traten de ir a eso. Quizás nunca he escuchado la palabra ávido, pero sí he escuchado la palabra avidez, ¿no es cierto? Lo mismo con voraces. Quizás sí he entendido el sentido de voracidad. Entonces, buscar palabras que pertenezcan a la familia léxica de esa idea, ¿ya? Yo creo que esa era la más compleja de este texto. ¿Con las demás hubo dudas? Con las 7. Sí. Compacto. Perfecto. El sentido literal de algo compacto, ¿no es cierto? Es algo apretado, algo que tiene poco espacio. Y acá, en las alternativas solamente hay varias opciones que apuntan a eso. Está literalmente apretado y cerrado. Si nos vamos rápidamente a responder apretado, claro, nos equivocamos porque la explicación léxica dice: el escritor comprime el enigma para volverlo interesante. Y en ese fragmento, la función de la idea de compacto no tiene sentido con volverlo más interesante, ¿ya? Sino que dice, está hablando del enigma, y dice: el lector devora la novela enigmática hasta llegar a ese momento en que el autor le da la solución del enigma, que ha puesto en pie delante del lector y que ha vestido de sombras para hacerlo más compacto, pero que habrá de desnudar sabiamente en el momento victorioso de la solución. Entonces, lo compacto apunta a esconder el enigma, como dice, vestirlo de sombras. Ese es el objetivo del autor de la novela, no volverlo interesante. Por eso, entre apretado y cerrado, elegimos la alternativa cerrado, en el sentido de que es compacto para ocultarlo. ¿Se entiende? Sí. Profe, Perfecto. ¿Estable? Sí. Dice: crea un enigma que perdura hasta el final de la novela. Y en ese fragmento específico no es eso lo que se nos dice, ¿no es cierto? Sino que dice: ha vestido de sombras el enigma para hacerlo más compacto, pero que habrá de desnudar en el momento victorioso de la solución. La clave es relacionar la idea de compacto con lo dicho anteriormente, vestirlo de sombras, ¿ya? Estable tampoco funciona en correspondencia con compacto. Acá es donde pasa eso, que quizá la explicación semántica sí es algo que se dice en el texto, pero la palabra de esta alternativa no calza con la palabra subrayada, ¿ya? Recuerden, las tres cosas tienen que calzar, y donde pasa eso es en la alternativa B, ¿ya? ¿Más dudas, jóvenes? Vamos con el texto 3 entonces, si no hay más preguntas. Vamos a ponerlo ahí para que se vea. Este es un poquito más largo, así que les voy a dar unos 9 minutitos, ¿ya? Vamos con la lectura.
jóvenes, ¿terminamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos entonces a revisar. Les voy a ir indicando también en el chat las alternativas. Vamos con la 9, dedo, 10, A, 11, dedo y 12, barco. Acá, ¿cómo les fue? Me equivoqué en la 11 y en la 12. Me equivoqué en la 9. Ya, la 9 era, vamos a ir por orden, contrariarlas, claro, dice, en cambio sí lo están para contrariarlas, referidas a las ideas artísticas de los niños, ¿ya? Acá la correcta es contradecirlas en el sentido de literalmente llevarlas para el lado contrario, ¿ya? Fíjense en la diferencia con obstaculizarlas, que literalmente significa ponerle dificultades, pero no tiene el sentido de dar las vueltas, por decirlo así. ¿Te gusta el arte? Ya, ahora no te gusta el arte. Eso es lo que quiere expresar el emisor con respecto a lo que hacen los padres. No es, ¿te gusta el arte? Ya, te voy a poner 1000 peros para que no te guste, sino que es literalmente llevarlas al punto contrario. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profe. Esa idea como que se tiene que mantener. Y la 11 era muy difícil porque nos mantenía entre dos alternativas, ¿o no? Sí. La D o la E. ¿Ahí estuvieron? Sí, profe. Sí, yo puse la E. Claro, la D y la E, fíjense que tienen la misma estructura en cuanto a la explicación semántica. Los padres pueden exigir realizar una actividad, los padres pueden ordenar que sus hijos realicen cierta actividad. Entonces, básicamente está como expresando la misma idea. Pero vamos al texto, ¿sí? Uno la puede descartar la E por la palabra mandato, que es lo que tiene que ver con imposición. Claro. Porque yo igual estaba entre esas dos, pero la descarté solamente porque decía mandato. Entonces la otra dice obligación. Y yo dije, está más cerca de obligación e imposición que mandato. Correcto. La idea de que en el fondo los padres le dan la orden al niño de que juegue piano, de que toque el piano, está en el texto, porque el texto dice, también es cierto el drama de los que tienen que sentarse en el piano durante los recreos sin aptitudes ni vocación, solo por imposición de sus padres. Entonces, claro, es solo porque los padres hacen que él esté ahí por obligación, no por mandato, porque si se fijan, mandato dice, los padres pueden ordenar, y ordenar algo, mandar a alguien a algo, no es lo mismo que obligar a alguien a hacer algo. La obligación implica más una exigencia, que la acción se realice sí o sí. Yo puedo mandar a mi hijo ahora a poner la mesa y él me va a ignorar, obviamente, va a seguir viendo tele. Yo lo mandé. Otra cosa es que yo lo obligue a ir a poner la mesa. Esa obligación va a implicar que él finalmente sí va a realizar la acción. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, ahora sí. Sí, pero entiendo que se hayan confundido, así que atentos a eso, porque en este caso, claro, nos podíamos ir por la idea de mandato, pero había que hacer un análisis y compararlo con el sentido de obligación, para ahí llegar a la correcta. ¿Ya? En la 12, obviamente, prima la idea de proteger. Claro, preservar de una suerte igual a sus hijos es protegerlos. ¿Ya? Profe, yo puse cuidar. ¿Por qué no podría hacer eso? Porque dice el texto, en otros, porque a los padres les fue mal en las artes y quieren preservar de una suerte igual aún a los hijos cuya vocación indudable son las artes. Y en el texto no nos dice que esos hijos tienen un mal desempeño. ¿Ya? Entonces no hay nada de qué proteger, o sea, de qué cuidarlos.
No es un mal desempeño lo que está implícito en el fragmento. Son los papás los que creen que sus hijos pueden tener un mal desempeño y por eso los protegen, pero los niños sí tienen vocación. En este caso no calzaría como la explicación semántica. Ah, ya. Sí, profe. Perfecto. Si no hay más dudas, seguimos con el siguiente. Sí, profe. Vamos. Este es más cortito, así que les voy a dar unos 7 minutos y revisamos.
¿Terminamos? Sí, profe. Ya, vamos con las alternativas correctas entonces. El texto era bastante breve. 13, barco. 14, C, casa. 15, A. Espérense. Ahí sí. A. 14C, 15A, 16, barco y 17E. ¿Hubo errores? La 17. La 14. La 13. La 15. Ya, todas parece. Vamos por orden. Originaron, obviamente, es que los tónicos permitieron la existencia de los bálsamos, pomadas y tinturas, ¿ya? Por eso produjeron, ¿ok? Sí, las otras no tienen sentido, fíjense, siempre en las explicaciones semánticas promovieron la comercialización, las fórmulas comenzaron la preparación, como una fórmula va a preparar algo, es el sujeto el que prepara. Las fórmulas inspiraron, tampoco, y la A dice, las fórmulas animaron la creación, tampoco tiene sentido. O sea, la única que calza es la B, produjeron. Acá en la 14 puede que haya habido dudas entre convicción y seguridad, ¿o no? Sí. Sí. Ya. La certeza del éxito del sujeto emisor, del narrador, ¿por qué seguridad? Porque convicción tiene más bien el sentido de estar convencido de algo, pero convencido desde un punto de vista ideológico o espiritual. Uno tiene la convicción de que, no sé, de que el capitalismo es mejor que el comunismo. Esa puede ser una convicción, ¿ya? Uno tiene la convicción de que Dios existe. Ahí usamos la palabra convicción en relación con certeza. Pero en el fragmento habla de la certeza de su éxito y eso más bien habla de seguridad en el sentido de que él estaba 100% seguro de que su invento funcionaba, ¿ya? Es una diferencia bien sutil entre ambas, pero es necesario realizar ese análisis, ¿ok? La convicción es más ideológica, uno puede estar convencido de cosas más complejas, a pesar de que cotidianamente sí podemos usar convicción en un sentido más coloquial, pero no es el expresado por el emisor en el texto, ¿ya? Acá en mitigar igual puede que haya habido dudas por cómo está estructurado el texto. Déjenme. Claro, al final del párrafo dice: se desacreditaron las vitaminas, lo que era inevitable, y en vano recurre el mundo hoy a la farmacia para mitigar su debilidad y su cansancio. Lo que está diciendo el emisor entonces que recurren a las farmacias para, veamos las opciones, aminorar su debilidad, calmar su debilidad, acabar con su debilidad, administrarse medicinas que combatan su debilidad, encubrir. Descartamos varias, ¿no es cierto? Disimular, tranquilizar. Y la idea de disminuir también es la que en la explicación semántica da cuenta de que el emisor como que está convencido o está claro en que las vitaminas no funcionan, porque dice, se desacreditaron las vitaminas, lo que era inevitable. En la misma oración entonces dice que las vitaminas no sirven. Por eso recurren inútilmente, porque las vitaminas, según el emisor, están desacreditadas. ¿Ya? Eso entonces me marca que esa es la alternativa correcta porque coincide con la idea del emisor de que esta mitigación en el fondo o disminución o aminoramiento de la debilidad y el cansancio no es tal. ¿Ya?
había que analizar la oración completa en la que estaba inserta esa palabra. Nuevamente, no estamos buscando sinónimos, sino que estamos buscando la palabra que se adecue más al sentido de lo expresado por el emisor del texto. ¿Ya? Lánguida era débil, acá no había muchas opciones, ¿no es cierto? Algo lánguido, algo que no tiene fuerza, recurran a la física ahí también. Y prodigiosa también es una palabra difícil porque no la usamos cotidianamente. El texto dice, está hablando de que le funcionó el remedio con la hija con la niña, con Margarita, y dice, su eficacia es prodigiosa. 4 cucharadas diarias bastaron para transformar a Margarita, que ahora rebosa de buen color, ha crecido, se ha ensanchado y manifiesta una voracidad. Entonces, prodigiosa, veamos qué sentido tiene. Sorprendente la descarto porque no es que generó sorpresa. ¿Ya? Inmejorable, no lo compara con otra cosa como para que digamos que no hay nada mejor, no hay nada superior. ¿Ok? Entonces, claro, en este caso yo me quedaría con las dos últimas, fenomenal o maravillosa. Pero tampoco es... se me cerró el texto. Tampoco está expresada la idea de algo que genere admiración. El emisor como que está seguro de la eficacia, de que funciona su remedio, ¿ok? Por lo tanto, extraordinario sí, en el sentido de que es fuera de lo común, de que es algo nunca antes visto. Por eso, maravilloso. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? No sé por qué no podía ser la... Porque dice sorprendente. Y de hecho, el emisor antes mismo había dicho que estaba seguro de la eficacia. Entonces no fue una sorpresa que funcionara. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Más dudas? No, profe. Perfecto, vamos a alcanzar a hacer el 5, así que les doy también los últimos minutos para revisar antes de irnos. Vamos con la lectura.
Perfecto, jóvenes, vamos a revisar las alternativas de este último texto. Pregunta 18, 19A, 20C y 21 barco. Acá, donde hay dudas, preguntas. Profe, la 20. 19. Ya, vamos por orden entonces. Recompensarlo, acá no era muy difícil, ¿no es cierto? Retribuirlo en el sentido de darle otra cosa, o en este caso el escrito del que habla en los primeros párrafos. ¿Ya? Satisfecho. Acá dice lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver en el texto. Dice, al menos me había tratado con una inmerecida simpatía y me sentía agradecido por ello. También yo sabría recompensarlo. Me propuse no volver a dirigirme a él hasta poder llevarle un trabajo del que estuviera satisfecho. Coma. Después de eso, lo que hace el emisor es caracterizar ese trabajo. Un trabajo que llegara a asombrarle un poco y le hiciera ordenar que me pagara inmediatamente 10 coronas, sin vacilar un instante. Por eso entonces la idea de satisfecho acá apunta a un escrito que deje contento al Comodoro. ¿Ya? Claro, hay otras opciones que pueden tener una idea similar, como orgulloso, halagado, pero las explicaciones semánticas no se condicen con lo que plantea el emisor del texto. Un trabajo que exprese su afecto, no. Un texto del que pueda jactarse, tampoco. ¿No es cierto? Él solo quería escribirle un texto que hiciera que el Comodoro le pagara. ¿No es cierto? Por eso que lo dejara contento simplemente es la idea de la palabra satisfecho. ¿Se entiende? Sí. En la 20, no, acá no era difícil, ¿no es cierto? Se fijaba, sería el sentido de lo expresado. Y en la 21 sí puede que haya habido más dudas, ¿o no? El texto dice, protegerla en las calles oscuras, pero tenía el vago temor de que aquello pudiera costarme algo, una copa de vino, un paseo en coche, y ya no tenía dinero. Ese vago temor no apunta a la idea de que el temor sea, como dice acá, confuso o débil. O sea, perdón, confuso o impreciso. Como usamos generalmente un vago recuerdo, una vaga idea, coloquialmente usamos la palabra vaga o vago en ese sentido, como algo que no podemos definir. Acá el vago temor es porque es débil, tiene un poquito de miedo, básicamente. Esa es la idea. Un poco de temor. ¿Se entiende? Pero coloquialmente entiendo que se hayan ido por impreciso o confuso porque es algo que usamos de manera coloquial, pero no es la intención del emisor. Recuerden que eso es lo que estamos buscando siempre. ¿Qué quiere decir el emisor del texto? Acá trabajamos con un par de textos hoy día que están en primera persona. Entonces el emisor es un sujeto, es un personaje, es alguien. Y ese alguien tiene detrás una intención, tiene un propósito para elegir las palabras con las cuales se quiere comunicar. Eso es lo que tenemos que trabajar. Les voy a enviar en breves las pautas de este material para que las tengan y puedan terminarlo. Lamentablemente los talleres están diseñados súper largos, yo considero que 40 preguntas es mucho y personalmente prefiero ir realizándolo muy lento para que resolvamos las dudas, veamos en qué nos equivocamos, entendamos por qué nos equivocamos en una pregunta, ¿ya? Encuentro eso más valioso que darle
todo súper rápido y pasarles las claves y listo. Así que por eso nunca vamos a alcanzar a hacer todo el taller en un día o en una sesión. Entonces, opción de usted si lo continúa con las preguntas siguientes, que son 19, porque son 40 en total. ¿Ya? ¿Hay preguntas, señoritas, jóvenes? No, profe. Ya, pues atentas al correo entonces, al mismo al que les envié en la mañana el material, voy a enviar ahora la pauta y que tengan buena tarde. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Eso, profe. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, profe. Gracias. Adiós.